Queridos hermanos, buenas tardes. Continuamos con esta hermosa Biblia Renovaré con el video número 233, perfil de Felipe el Evangelista, pasaje bíblico Hechos 6:1, 6:8, 21, 7:9. Pero antes, gracias para todo momento, todos hijos de Dios. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Romanos 11:6. ¿A quién ofrece Dios su regalo? ¿Al más brillante, al más hermoso o al más atractivo? No. Su regalo es para todos, mendigos y banqueros, sacerdotes y dependientes, jueces y conserjes. Todos son hijos de Dios y nos quiere tanto que nos acepta tal y cual somos. No va a esperar a que alcancemos la perfección. Sabe que nunca la alcanzaremos. Cree que está esperando a que venzamos todas las tentaciones. ¿Qué va? A que dominemos nuestro andar cristiano menos. Recuerda, hermano, Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores. Su sacrificio no dependía de nuestro comportamiento. Él nos quiere ahora. Perfil de Felipe. Video número 233. Los llamamos Felipe el Evangelista. Y por una buena razón Felipe demostró su fidelidad al comunicar las profundas, aunque simples verdades de las buenas nuevas de Cristo. Luego de que Esteban fue martirizado, la persecución de la iglesia aumentó y los creyentes cristianos se dispersaron de Jerusalén. A medida que se alejaban de la ciudad y se dirigían a las áreas circundantes, esparcían el evangelio por todas partes a donde iban. Felipe, que fue al norte, a Samaria, donde la gente había sido despreciada durante mucho tiempo por los judíos. 700 años antes, Asiria había tomado el reino del norte. Israel, incluida Samaria, y muchos judíos fueron deportados. Personas de otras nacionalidades fueron introducidas y estos pueblos con el tiempo adoptaron algunas creencias y prácticas judías. A la vez continuaron adorando a los dioses de sus culturas de origen. La religión de los samaritanos se había transformado así en una especie de bolsa mixta. Cuando Felipe llegó a Samaria, la ciudad bullía de entusiasmo con Simón el mago. Sin embargo, cuando Felipe comenzó a hablar de Jesucristo, el pueblo creyó rápidamente y muchos fueron bautizados. Al carecer de una fe unificada, estas personas parecían dispuestas a apropiarse de cualquier mensaje que tuviera la apariencia de venir de parte de Dios, de cualquier forma que fuera. Cuando el Espíritu le dice a Felipe que se aproxime al carro del etíope eunuco, encontró a otra persona que buscaba a Dios y no había entendido nada de Jesús o la salvación. Él también creyó rápidamente luego de escuchar a Felipe hablar y quiso ser bautizado inmediatamente. En ambas instancias la gente claramente buscaba al Señor. No conocían a Jesús y aún no entendían demasiado lo que significaba llegar a ser un discípulo. Simplemente querían encontrarse con Dios y Felipe les ayudó al presentar en forma directa a Cristo. Es posible que los samaritanos estuviesen dispuestos a aceptar cualquier enseñanza que llegara y que el etíope viajase de regreso a su casa, donde no había nadie que pudiera enseñarle a seguir a Cristo. Sin embargo, tanto él como los samaritanos se acercaron a Dios con un corazón honesto, y el Espíritu Santo, que había sido derramado sobre ellos, trajo a Felipe para que proclamara a Cristo y siguió presente para abrirles un camino para sus futuras necesidades. La vida de Felipe nos recuerda lo que realmente significa proclamar a Cristo.
Vamos con el amor del Espíritu Santo hacia aquellos que buscan honestamente a Dios, confiando en que el Espíritu haya comenzado la obra antes de que lo hiciéramos nosotros y la continúe después de nosotros. Todos podemos, en algún nivel, vivir como lo hizo Felipe, hablar de Jesús a aquellos que buscan al Señor, confiar que aún Él ofrece de la manera más simple a Jesús el Espíritu, puede atraer almas a la salvación. Reflexión personal. La religión como bolsa mezclada de los samaritanos puede recordarnos cuántos en nuestra cultura se les parece en su vida espiritual. Felipe estaba lleno del espíritu y de sabiduría. Expulsó demonios de muchos samaritanos que estaban poseídos y curó a otros que eran cojos o paralíticos. ¿Cómo podría obrar el Espíritu a través de nosotros en la actualidad para cubrir las necesidades de los que nos rodean y señalar así la verdad de nuestras palabras sobre Cristo? La palabra de Dios se transformó en un trampolín que Felipe pudo usar para compartir con el etíope. ¿Cuáles son algunas de las formas en que la Biblia abre puertas para hablar en el futuro sobre Jesús? Tienes hambre de Dios y su reino las personas de nuestra época, así como los samaritanos y etíopes tenían. ¿Por qué o por qué no? ¿De qué maneras Dios los ha levantado a hablar al hambre espiritual que ya estamos presentes? ¿De qué manera lo alienta la vida de Felipe cuando habla de Jesús? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 8:31. Hermano, ¿es usted así de atrayente para aquellos que buscan aprovechar lo que usted sabe, especialmente aquellos que son diferentes a usted? ¿Cómo, hermano, podría ser más receptivo con aquellos que podrían enseñarle? Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me sigas, que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiéndole, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Conversión de Saulo. 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso tras el aguijón, y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: que es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre, y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando pusieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llama Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle:
no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Pedro y Cornelio. 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada de Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, y los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo, a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo:
Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame o común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin explicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí
desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue arrebatada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente a los discípulos. Se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamando Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro y daba a la ciudad, la cual
se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Momentos de análisis. 8, 36, 39. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Igual que los judíos que escucharon la predicación de Pedro 2:37, el etíope responde y es bautizado por inmersión. Felipe es misionero a los desechados, ya que el etíope era al mismo tiempo gentil y estaba excluido de Israel por su condición física. Deuteronomio 23:1. Pero el Evangelio no excluye a nadie. 8:40. Pero Felipe se encontró en Azota. Felipe le predica aún a otro grupo étnico, los descendientes de los filisteos en Azoto, yendo de camino hacia el norte de Cesarea. 9:1-22. Repentinamente les rodeó un resplandor. La conversión de Saulo, ver también 22:4-16, 26:9-18, muestra las 5 partes de una historia de conversión helenista, contexto, versículo 1-2, desencadenantes, versículo 3-6, contrafuerza, versículo 7-9, conversión, versículo 18-19, y confirmación de su autenticidad, versículo 19-22. Los antiguos pensaban que el llamado religioso estaba basado en la manifestación divina, en este caso del Cristo resucitado a Saulo. El movimiento que se alejaba del cristianismo judío, que se inició en el ministerio de Felipe, sería llevado a su consumación por Pablo. Este pasaje es la primera revelación de Cristo fuera de la Palestina romana. 9:10-17. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. La conversión de Saulo depende de la obediencia de Ananías a la visión recibida, la de ayudar a un gran perseguidor de cristianos, versículo 13-14. La fidelidad de Ananías queda destacada en la primera palabra que le dirige a Saulo, hermano, versículo 17. Es ilustrativo ver cómo Dios dirige y bendice a través de su pueblo. 9:11, oración, ver índice de disciplinas espirituales. 9:18, y levantándose fue bautizado. El bautismo confirma la recepción del Evangelio. Compare 2:41, 8:36, 9:26-27. Todos le tenían miedo. Saulo va a Jerusalén, a la iglesia madre, y justificadamente es temido. Versículo 1-2. Se requiere tener el coraje y la fidelidad de Bernabé para traer a Saulo a la congregación. 9:29. Hablaba denodadamente y imputaba con los griegos. Educado en la
helenista ciudad de Tarso, Saulo estaba bien posicionado para debatir el Evangelio con los judíos que hablaban griego. Estos prefiguran su ministerio a las ciudades griegas del Asia Menor y Europa, y nos recuerda que aunque el Evangelio no está atado a la cultura, se debe presentar de una manera en que la gente lo pueda entender. 9:30. Le enviaron a Tarso. A partir de Gálatas 1:15-18, podemos saber que Saulo pasa 3 años en Arabia, y aquí nos enteramos de que huye a su vieja ciudad de origen. Tarso, durante cierta cantidad de años, son aproximadamente 13 años desde el momento de la conversión de Saulo hasta que reaparece en Antioquía. 13:1. Esta es la preparación en oculto por lo que Dios hace atravesar a sus ministros. 9:31. Las iglesias tenían paz y eran edificadas. Un versículo resumen que demuestra el cumplimiento de las palabras de Jesús en 1:8. 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabia Dorcas, y sus amigas son representativas de las primeras comunidades de mujeres cristianas. Tal vez ellas eran líder de un grupo de viudas, versículo 39, 1 Timoteo 5, y se encargaban de la responsabilidad financiera, Hechos 2, 44, 45, 4, 32, 34. Vale la pena meditar sobre la mujer Dorcas, la cual se describe como una persona que abunda en buenas obras y en limosna. Ella nos muestra la importancia de la vida de simple bondad en el reino de Dios. 9:40. Y ella abrió los ojos. Jesús sanaba a los enfermos y cojos. Los discípulos sanan a los enfermos y cojos por su espíritu. De la misma manera que Jesús resucitó a los muertos, Lucas 7:11, 17, 8:40, 56. Los discípulos a quienes Pedro representa resucitan a los muertos. Ver versículo 1 Reyes 17, 17, 24. 2 Reyes 4, 8, 37. El poder de Jesús continúa en su iglesia. 9:43. Se quedó en casa de un cierto Simón curtidor. Pedro resistió con un curtidor a alguien a quien la ley judía consideraba ritualmente impuro debido a su trabajo con animales muertos. Él aquí ya rompe los límites, una preparación para lo que vendrá en el capítulo 10, 1, 2. Un hombre llamado Cornelio. Cornelio, un oficial militar romano de bajo rango, es uno que teme a Dios, cuya espiritualidad, oración y limosna refleja las prácticas judías. Nuestra respuesta, 10:2, oración. Hermano, guiándose con este versículo y lo dicho por el apóstol Pablo, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. El misionero de las Filipinas, Frank Laubach, intentó pensar en Dios al menos un segundo de cada minuto, una práctica que llamó juego con minutos. Intente hoy tener en mente a Dios por lo menos un segundo de cada minuto. ¿Tuvo éxito? Este experimento lo ha motivado a pensar en Dios y su presencia con más frecuencia. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 10.3. Vio claramente en una visión. Se le otorga una visión angelical a un gentil cuya obediencia, versículo 7-8, lleva hasta un Pentecostés gentil, versículo 44-48. 10.4. Vea el índice de disciplinas espirituales. 10.9. Pedro subió a la azotea para orar. Para la iglesia y los individuos, los grandes puntos de inflexión comienzan con oración. Por ejemplo, 1.24, 6.6. 10.10.16. Y tuvo gran hambre. Le sobrevino un éxtasis. El ayuno y la oración, versículo 9, con frecuencia se asocian con las visiones. Aunque tuviera hambre, Pedro, un judío respetuoso de la ley, no iba a tocar alimentos impuros. Él implica su visión en 11:4-17.
10, 17, 23. Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. Esta sección une las visiones de Cornelio y Pedro. Pedro entra en casa gentil, considerada una contaminación por los judíos. Versículo 28. El avance del Evangelio algunas veces requiere que los cristianos salgan fuera de su zona cómoda. 10, 34, 43. En verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. La primera línea del sermón de Pedro es una de las grandes declaraciones programáticas de Hechos. El corazón de Dios está dispuesto para cualquiera que en rectitud honre al Señor y actúe justamente. El sermón continúa con el resumen de lo que hizo Jesús. Versículo 36-38. Lo que le hicieron a Jesús. Versículo 39-40. Y lo que él quería que se hiciera. Versículo 41-43. 10, 44, 48. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Un Pentecostés gentil, sí. Amén.